Hola a todos y bienvenidos a esta conclusión de la exposición Ontología del Lenguaje en esta noche tan especial para ustedes, compañeros, y esperamos que la sorpresa que le tenemos en este espacio sea amena y de bastante aprendizaje en este espacio educativo. Antes de continuar, pues quiero presentar a todo el equipo de trabajo y conmigo se encuentra Adriana Milena Gutiérrez. Adriana, hola, ¿cómo vas? Hola Robinson, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sorpresas para esta noche, pero antes de hablar de ellas, vamos a hablar, a mostrar también los demás integrantes del equipo. En este caso, Diego Alejandro Acevedo. Diego, hola. Hola Robinson, Adriana, ¿cómo están? Feliz de estar esta noche con ustedes. Bueno, muy bien, ¿preparado entonces, sí? Claro que sí. Y también hace parte de este equipo de expositores sobre la ontología del lenguaje, Mónica Gómez. Hola, Mónica. Hola compañeros y a los demás estudiantes, muy buenas noches. Bueno, pues ya presentando el equipo de trabajo, quiero contarles a todos ustedes que nuestro tema es la ontología del lenguaje. Como ya ustedes han venido viendo diferentes intervenciones, además de diferentes videos, hemos querido traer un invitado muy especial para que nos hable acerca de la actualidad frente a este tema y cómo nosotros podemos utilizarlo como estrategia de vida, o si ya no se puede estar utilizando de la misma manera como lo plantea el autor que hemos visto durante esta materia. Y les estoy hablando precisamente de el profesor José Vicente Ospina. Él es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, tiene estudios en investigación social, interdisciplinaria y semiótica, magíster en estudios culturales latinoamericanos. Dentro de su experiencia, ha sido tutor de jóvenes o es tutor de jóvenes investigadores del Ministerio de las Ciencias, ha colaborado en la construcción y consolidación del documento maestro de la maestría en docencia en la Universidad de La Salle, en Bogotá. Ha trabajado en comunidades indígenas, de a poco en el resguardo La Victoria, en procesos de educación rural y en procesos de corporeidad y pedagogía de las emociones para la construcción de paz en el Meta. Actualmente desarrolla proyecto de investigación en metodología educativa en la Facultad de Arquitectura desde el realismo pedagógico tomista. Es docente investigador de la Unidad de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás y participante activo del grupo de investigación categoría B en el Ministerio de las Ciencias. Y muchas cosas más que pues se nos iría bastante tiempo en la presentación, pero para conocerlo un poco más, quiero darle la bienvenida, profesor José Vicente, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, muchas gracias para todas, para todos. Es un gusto estar con ustedes acompañándolos en este proceso de formación y pues vamos a generar los respectivos diálogos en torno a el lenguaje. Así es, y para iniciar esta conversación, pues quiero darle paso a mi compañera Adriana Gutiérrez. Gracias. Bueno, José Vicente, nosotros tuvimos una charla previa, obviamente, para poder entrar a esta conversación sobre la ontología y nos vamos a sentar sobre el lenguaje. Y una frase que usted nos dijo y que pues obviamente me parece muy interesante es para iniciar toda esta conversación, es sobre los seres humanos, somos seres de lenguaje. ¿En qué somos seres de lenguaje? ¿Por qué nos identificamos? ¿Por qué somos diferentes a las otras especies? Bien, nosotros como seres humanos tenemos la facultad de abstraer y representar realidad o realidades por medio de signos, ¿sí? Esto nos hace... nos pone como en perspectiva, no nos pone sobre, ¿sí? Otros seres, otros agentes que tienen, digamos que ciertas cualidades que comparte con nosotros, me refiero, o sea, nosotros los seres humanos pues tenemos nuestros sentidos, ¿cierto? Y nosotros a partir de estos sentidos pues configuramos, percibimos, desarrollamos ideas, desarrollamos abstracciones, etc. Otros seres, me refiero a animales, lo hacen, ¿no? Cualquier ejercicio, cualquier ejemplo de observación, pues podemos identificarlo. Experimentos en la etología, pues nos muestran el comportamiento de los animales. Pero, pues, su merced me pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia o cómo nos diferenciaríamos de? Pues nosotros tenemos una serie de códigos, una serie de codificaciones que a nivel mundial, a nivel planeta, pues son diversos, son las lenguas o los idiomas y que a partir de ellos pues tenemos unos códigos finitos con los que creamos, construimos, elaboramos mensajes infinitos, ¿sí? Entonces, esta codificación pues tiene unas características. Nosotros las construimos es a partir de unas condiciones sociales,
¿sí? Los aprendemos y los desarrollamos como lenguas maternas y va vinculado con lo social, va vinculado con lo cultural, va vinculado con lo político, va vinculado como con varias estructuras que como seres humanos nosotros tenemos, ¿sí? Digamos que por ahí arrancaría yo, ¿no? Somos seres de lenguaje en cuanto que tenemos la capacidad, la facultad de abstraer y representar por medio de signos, y estos signos pues están con unas líneas, con unas reglas, con unas estructuras, y podemos representar mensajes infinitos. Digamos que así, concreto. Hay más, pero concreto. Concreto. Bueno, muy bien. Ok. Sí, no, Adrián. bueno, otro tema es, pues, obviamente el lenguaje, tenemos esos signos, esos símbolos, pero vámonos más allá sobre el relacionamiento. A partir del lenguaje nosotros nos relacionamos, a partir del lenguaje nosotros generamos identidades. Entonces, profesor, explíquenos un poquito más, como para concluir, ¿por qué es tan importante el lenguaje para los seres humanos? Bueno, su merced me utiliza una palabra que es identidad o identidades, ¿cierto? Entonces ahí ya pasamos como a otro plano. Hubo una crisis en su momento, y entonces hay una puesta en quiebre, una crítica a lo que es la identidad. ¿Será que hay la identidad o estamos hablando de identificaciones? Es decir, nosotros nos identificamos a partir de unas condiciones de significado, unas condiciones de dar sentido a algo, y a partir de ello pues generamos nuestras interacciones sociales, o cómo es el asunto. Es decir, una institución, nos identificamos con una forma institucionalizada, una forma de ser. Entonces digamos que allí aparece digamos como unos elementos que quizá son categorías que se relacionan precisamente con el texto que ustedes ya han venido trabajando, que es el de ontología del lenguaje, ¿sí? Pero pues esto trasciende más allá, más que ontología. Yo plantearía como un verdadero pensar, un verdadero sentir, un verdadero reflexionar de la filosofía del lenguaje, ¿no? Siendo como muy juiciosos con este estudio, ¿no? A eso iría yo, ¿no? Entonces, somos seres de lenguaje, y por lo tanto somos seres sociales, y por lo tanto pues aparecen otras dinámicas. Somos seres culturales, somos seres sentipensantes, no solo pensamos, no solo racionalizamos, no solamente generamos razones, también tenemos y nos motivan las emociones y los sentimientos, ¿no? Que también hacen parte de los procesos de abstracción y representación. Si no nos emocionamos, no hay aprendizaje. Si no hay emociones, no tenemos ideas magníficas que nos hagan gritar eureka, como en la antigua Grecia. Bueno, pues muy bien, hablando precisamente de identidad, quiero hacerle una pregunta, profe, y es que se dice que los seres humanos se inventan a través del lenguaje, y es precisamente del entorno en donde se encuentra el ser humano como actuante, como participante. ¿Será que esa identidad es cambiante también en cuestión de que si yo, a medida que voy conociendo nuevos lenguajes, voy encontrando nuevas culturas, voy tal vez adoptando una nueva cultura? Bueno, está bien interesante la pregunta. Nosotros estamos limitados por las abstracciones de los otros seres humanos. Entonces voy a dar un ejemplo. Nosotros decimos un pan, 2 panes, 3 panes, y desde el lenguaje, desde esta comprensión gramatical, en cuanto a categoría gramatical, yo sé que pan, panes resulta ser un sustantivo. Y en el español, pues yo los cuento, ¿no? Un pan, 2 panes, 3 panes, pues ahí está el conteo de los panes. Pero si yo desde el inglés me paro y me enuncio y digo un pan, 2 panes, 3 panes, pues el profesor de inglés me va a corregir, o quien habla en inglés me va a corregir y me va a decir, venga, ¿cómo así que un pan, 2 panes, 3 panes? Usted quizá me estará diciendo una pieza de pan, 2 piezas de panes, 3 piezas de panes. Entonces, este ejemplo, que es muy de la cotidianidad, o sea, es como tan elemental, me permite también comprender cómo nosotros desde las lenguas, ¿sí?, que es toda una estructura, se refleja lo que nosotros abstraemos en cuanto a realidad. Entonces, en el inglés, bread
o pan es un sustantivo incontable, mientras que en el español es un sustantivo contable. Y ahí empiezan a aparecer una diversidad de diferencias en términos de la representación, ¿sí? Cuando su merced vuelve y me habla y me plantea el asunto de la identidad o de las identidades están en quiebra, ¿sí? Las identidades, no hay identidades como tal. Puede haber identificaciones, ¿sí? Yo me identifico con una forma de ser, yo me identifico con unas prácticas culturales, yo me identifico en un comer, ¿sí? Me refiero en una acción como tal, me voy a identificar y a partir de allí entonces genero, digamos, esta subjetividad o esta identificación, mano-identidad. Puedo decir, soy llanero, su merced, yo le puedo decir a usted, su merced tiene pinta de rolo, ¿sí? Como en la expresión muy cotidiana, ¿no? Pero sí. Entremos como a definir si realmente es que hay una definición de eso, o sea, ¿qué resulta ser rolo? ¿Qué resulta ser llanero? ¿Qué resulta ser paisa? Aquí en Colombia, ¿no? Pues nos vamos para otros lados. ¿Qué implicaciones sociales, culturales, políticas, económicas, dinámicas de este tipo implica el entrar a definir? Entonces, estamos definiendo en función de qué, bajo qué línea, bajo qué percepción, bajo qué comprensión epistemológica, ¿sí? Hacia dónde voy con esta definición. Busco identificarme y de paso señalar o tener como el límite con respecto al otro o a los otros o a la otredad. Y es una estrategia incluso de cómo mostrarme, ¿no? Cómo quiero mostrarme para impactar, para de pronto dar un impacto positivo o negativo. Pienso que eso también tiene que ver con el devenir, ese impacto positivo de mis acciones y también mi lenguaje frente a lo que digo también y lo que hago. Bueno, cuando su merced me plantea el devenir, pues bueno, que es una categoría muy heideggeriana, y pues es el Dasein, ¿no? Entonces el estar ahí, ¿no? El habitar, el estar, o sea, Heidegger como filósofo alemán, pues nos va a generar como toda unas apuestas, unas categorías que están muy vinculadas con la existencia, ¿sí? Y no es solamente lo positivo o lo negativo o la proyección que hago de sí. Y ahí es donde pues yo pongo como en observancia también eso de la proyección de sí. Hay en términos filosóficos, desde Tomás de Aquino, que es una forma también de leer a Aristóteles, nos hablan del prosopón, ¿sí? El prosopón, que es como la etimología de la persona, de la palabra persona. Entonces, prosopón es la máscara del actor, la máscara del que se para frente a un público y se proyecta con una voz y se proyecta con un rostro que está cargado de emociones, que está cargado de unos actos de habla, de unos actos, ya sea, o sea, el actor o la actriz no se queda solamente en el decir, sino también está más allá, ¿no? O sea, el acto tiene que generar una emoción en quien está de espectador. El actor, la actriz tiene que generar movimientos en el otro, en la otra. Entonces, aterrizando pues a esta acotación a la pregunta o al comentario que nos hace Robinson, pues es el hecho de cómo nosotros nos proyectamos en cuanto ser, nos proyectamos en cuanto persona, nos proyectamos en cuanto máscara estratégica, y pues en el mundo pues de lo que es, no sé, las empresas, la dinámica de mercado, la dinámica pues es importante como el convencer, ¿no? El tener, el persuadir. Entonces, no, digamos que no hay unas apuestas a la argumentación, sino hay unas apuestas a la persuasión, que son dos situaciones lingüísticas diferentes, dos situaciones comunicacionales diferentes, ¿sí? Entonces, okay, yo le argumento y doy razones para ser comprendido, o yo lo persuado, ¿sí? Pues para ganarlo o para ganarla de adepto, para ganarla de convencimiento, de estar a mi favor, así no tenga la razón, ¿sí? O así se haya utilizado como las emociones, mal utilizadas las emociones, pues para convencer, ¿sí?
Entonces, digamos que hay como, para aterrizar, como esto que Robinson nos pregunta. Bueno, muy bien, profe, pues a continuación voy a darle paso a mi compañera Mónica, que también quiere intervenir en esta conversación tan maravillosa que estamos teniendo sobre nuestro tema principal, la ontología del lenguaje, pero también entendiendo acerca de la realidad que estamos viviendo. Mónica, continúa. Profesor José, ayer cuando hacíamos la lectura con uno de los compañeros que también está en este grupo, nos surgió una pregunta y es, por ejemplo, el tema de cómo se comunican las personas, por ejemplo, sordas. Crearon un lenguaje para ellos para poderse comunicar. Entonces mi pregunta es, ¿el ser humano adapta el lenguaje para comunicarse con otros o cómo funciona este tema? Nosotros utilizamos, hay algo en particular, nosotros utilizamos mucho nuestros gestos, ¿sí? Y pues hay una línea de la semiótica que pues habla precisamente de la gestualidad, ¿no? La pregunta va sobre la lengua de señas, que no es gestualidad, ¿sí? Parto de la gestualidad para llegar a ese punto. Entonces, nosotros constantemente tenemos expresiones no solo con las manos, sino también con el cuerpo, ¿sí? Microexpresiones que están en el rostro, y eso nos permite comprender el sentir y quizá un poco hace evidente el pensar de las personas, ¿sí? Pero cuando su merced me pregunta, ya por lo que es la lengua de señas, es una representación con una estructura en específico, ¿sí? No he aprendido la lengua de señas, pero sé muy bien. Pero ¿a qué voy? Perdón, profesor. ¿Esto es es un lenguaje también o no entraría dentro del tema del lenguaje? Lenguaje, o sea, por eso entré con la definición de lenguaje. El lenguaje es esta facultad que tenemos todos nosotros los seres humanos con las condiciones que nos hace seres humanos para abstraer y representar. En el caso de la lengua de señas es una forma de representar, ¿sí? Parten de una estructura que es el español, la lengua, ¿sí? Nuestra lengua castellana o el español que nosotros hablamos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a otro país, ya sea Estados Unidos, ya sea Francia, ya sea Alemania, la codificación de sus gestos es otra. La lengua de señas no es universal, ¿sí? Va vinculada con la lengua, ¿sí? Con la lengua materna, digamos que del lugar, del territorio, ¿sí? Y pues yo pues no me voy a ir para Europa o para Estados Unidos, me voy a venir aquí a la región y ya sea aquí en Villavicencio, ya sea en Bogotá, pues averigüemos cuáles son nuestras lenguas aborígenes y allí cómo generan la lengua de señas. Entonces va a estar vinculada con su propia lengua, ¿sí? Entonces es una forma de representar particular que emerge de la lengua de donde se encuentra ubicada la persona, el sujeto, el ser, ¿sí? Digamos que ahí podríamos como enmarcar que no es un lenguaje en específico, porque no habría lenguajes, sino formas de abstraer y representar diferentes, ¿sí? Y esta sería una codificación, ¿sí? Digamos que es más por eso. Hay algo importante, ya que su merced me plantea y me recuerda otra categoría, y es el habla, ¿sí? Nosotros como seres humanos, o sea, Mónica tiene una forma de representar, José Vicente tiene una forma de representar, Robinson tiene otra forma de representar. Cada uno de nosotros, los que está en este momento, cada una de nosotras que está en este momento viendo y escuchando, tiene una forma de representar. Ese uso de la lengua es particular y se llama habla, ¿sí? Cada una de nosotras, cada uno de nosotros tenemos una forma en específico de expresarnos, ¿sí? Y por eso mismo, en este momento, como me he expresado, se ha hilado una serie de ideas, cada una de nosotros presentes y quienes están escuchando esta conversación, pues se ha hecho unas representaciones o unas significaciones de lo que estamos hablando, de lo que estamos planteando. Para responder, vuelvo y digo, pues, cuando hablamos de la lengua de señas, es una forma de representar, es un código en específico que emerge de una lengua en específico. En nuestro caso, pues sería el español, y para cada lengua pues ocurre la misma situación, ¿sí?
Hay unos rastros, que se encuentran en la gestualidad. Por eso también lo traía a colación. Y nosotros desde nuestro español o desde la lengua como tal, pues también tenemos esos rastros y podemos hacer el rastreo. Y esos primeros sonidos pues son las onomatopeyas. Entonces hay algunos sonidos que se vinculan, precisamente con eso que representamos. Voy a dar un ejemplo de que en este momento recuerdo como bien, y es el asunto del fuego, ¿sí? Del pir, que cuando nosotros miramos como la raíz, pues es piro, ¿sí? P-Y-R-O, ¿sí? Piro, pero pues el sonido en su momento era el pir, y el pir, ese sonido era como muy vinculado al sonido del fuego cuando quiebra la madera, ¿no? Digamos que esto de las onomatopeyas es unas formas de comprender los orígenes de las lenguas, ¿sí? De los sonidos que nosotros utilizamos para construir sentido, ¿sí? En el caso del lenguaje, de la lengua de señas, pues hay unos elementos que están aquí visibles en nuestra corporeidad, ¿sí? Y se expresan en ese código, ¿sí? Eso es. Pues yo tengo la tarea pendiente, les cuento pues, que tengo que aprender y quiero aprender como lengua de señas, y es muy bonito encontrar como videos institucionales que precisamente nos ayudan como a conocer. Además, profe y compañeros, por ejemplo, el lenguaje de señas ante las personas sordas, somos bautizados, digámoslo entre comillas, porque depende de la característica que tengamos, por ejemplo, si es la barba, si son los ojos claros. Ellos hacen una señas, por ejemplo, esto ya es un nombre, esto también es otro nombre. Entonces, dependiendo el signo, como lo decía el profesor, pues así mismo tenemos como un bautizo frente al nombre de nosotros mismos. Profe, pero Diego Alejandro está que se habla también en este espacio y quiere tener la intervención precisamente con usted. Diego, adelante. Bueno, profe, buenas noches. Yo sí quiero comentarle algo, y es incorporar un concepto que nos permite y que nos ha creado el lenguaje, y es el relato. Yo quiero saber cuál es la importancia del relato en la construcción de identificaciones desde el lenguaje. Uy, esa pregunta está bien chévere. Para llegar a eso, voy a hablar un poco de las unidades de significado. A mí me gusta mucho hablar del asunto del sentido, del significado, de lo que significa, ¿sí? Y pues hay unas unidades que se comprenden primero desde la gramática de las lenguas. Entonces voy a hacer el pasón. Entonces nosotros arrancamos con los fonemas. Estos fonemas se grafican y se convierten en grafemas. Cuando empezamos a unirlos, entonces configuramos una serie de sílabas, y estas sílabas entonces se van a unir en una complejidad mayor, y a esta unidad de sílabas las vamos a llamar entonces monemas, y estos monemas pues están compuestos por lexemas y morfemas. Entonces los lexemas resultan ser las raíces, los morfemas son las formas del significado, porque lexe es raíz y sema es sentido, significado, morfo, forma, y sema, significado. Pero luego nosotros unimos esos monemas en una cosa que se llaman sintagmas, y estos sintagmas entonces van vinculadas con las categorías gramaticales que en todas las lenguas las vamos a encontrar: sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Estas 4 categorías, bueno, y en este caso pues también aparecen las preposiciones, porque son las que nos indican un lugar, la preposición, ¿sí? Pues las vamos a identificar en muchas lenguas. O sea, ¿por qué las vamos a identificar? Pues porque siempre vamos a estar nombrando cosas, seres, personas, sentimientos, lugares, ¿sí? O sea, nombres, sustantivos, o nouns en inglés, ¿cierto? Verbos, porque son los nombres de las acciones, todas las acciones había así por haber, de todo ser humano, ser en movimiento, toda la situación de la acción en sí misma, ¿sí? Pero resulta que los seres en general, las cosas en general, muy filosóficamente hablando, tienen accidentes, pero pues ya muy gramaticalmente hablando tienen cualidades. Estas cualidades pues son los adjetivos, ¿cierto? Y hay modificadores de las acciones, que en este caso pues vamos a hablar de los adverbios. Ya, estas son los sintagmas y las categorías gramaticales, pero resulta que se unen más. Y entonces construimos oraciones, entonces tenemos oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones ordenadas, coordinadas, bla, bla, bla. Pero entonces cuando las unimos, armamos párrafos.
Pero resulta que no nos quedamos ahí. Cuando armamos párrafos, pues nos dedicamos a armar escritos o textos. Y ahí aparece una categoría que empezó a tener una complejidad, ¿sí? Y esta complejidad es qué son los textos, tipologías de textos, a qué nos referimos con textos, qué es esa vaina de la textualidad, qué es esa vaina de la intertextualidad, cómo se configura todo eso, ¿sí? Pero no nos quedamos ahí. Aparte de los textos, entonces pasamos a comprender una vaina que son los discursos. No es que los discursos están intencionados, están, ¿cierto? O sea, no, pero no nos quedamos ahí. Nosotros identificamos que en los discursos hay ideología. ¡Pum! Uy, ¿cómo así que ideología? Sí, entonces aparece el análisis del discurso, análisis ideológico del discurso. Entonces, hay las unidades de significador desde lo más mínimo hasta lo más amplio. Y su merced me dice, profe, ¿qué? Y entonces, ¿dónde entra en el asunto de los relatos? Entonces, los relatos configuran sentido porque los relatos no están en una estructura formal, ¿sí? En este espacio, ustedes y yo, nosotros estamos en una estructura formal, en una cosa, en una situación llamada espacio académico. En este espacio académico estamos hablando de una categoría en específico que es lenguaje, ¿sí? Y en este momento, pues, estamos generando unos relatos que tienen unos elementos muy cercanos a lo que es a la epistemología, ¿no? Como algo puntual del saber o de la disciplina. Pero cuando hablamos de los relatos y la configuración de los sentidos desde los relatos, estamos hablando entonces de los relatos que nos configuran en el ser, nos configuran en la memoria, nos configuran en el sentir, nos configuran desde las emociones. Pero no quiero dejar la categoría relato solamente en esto de la emocionalidad, de los sentimientos y demás, sino que trasciende un poco más. El asunto de los relatos trasciende un poco más, ¿sí? Y pues digamos que este es como lo que podría inicialmente plantear de relato, ¿sí? Los relatos configuran vida, los relatos configuran ser, ¿sí? Los relatos permiten comprender, en términos de la investigación o de las investigaciones, el relato permite comprender la cotidianidad, eso que en términos de la ciencia no sería ni medible ni captable porque está demasiado contaminado, viciado pues de la subjetividad, de la particularidad, pero pues que allí realmente es donde emergen también unas organizaciones de pensamientos, unas clasificaciones, unos órdenes también, unas formas de representar. Entonces yo vincularía ahí a relato a esto de las unidades de significado. Bueno, profe, pues sencillamente ha sido un espacio muy importante para nosotros y yo sé que para nuestros compañeros que nos están viendo de esa especialización, a tener precisamente esos ejemplos que nos acercan un poco más a la realidad. Voy a ponernos a todos en contexto y aquí en pantalla, precisamente para cerrar algo muy corto, profe, frente a cómo relacionamos o la importancia de la ontología del lenguaje o la importancia del lenguaje en esta época de pandemia. Hay algo bien. Yo he escuchado y también lo he vivido, o sea, esto es como que aplicable a todos definitivamente, y es nuestras configuraciones de sentido también han cambiado porque las percepciones se han sujetado a unas dinámicas de coerción corporal, ¿sí? Que es encerrado, no salga. El año pasado pues todos lo vivimos y fue como bien complejo. Quienes ya han vivido pues infortunadamente el virus y pues ha sido complejo el impacto que esto lleva, ¿no? Cuando hablamos de esto, pues en un año se cambian muchas cosas, ¿no? Se cambia por efecto corporal, se cambia, y hay algo, bueno, quiero traer a colación algo importante, y esperen un segundito. Hay una apuesta en la semiótica agentiva, hay una, para poder llegar a la significación, hay unas condiciones de la agencia, ¿sí? Nosotros en este momento, por la pandemia misma, hemos estado como en unas condiciones que nos permiten situarnos y enunciarnos y configurarnos, ¿sí? Entonces, el lenguaje también quizá nos ha cambiado, ¿no? Podemos tener estos contactos, ya teníamos estos espacios de la virtualidad, pero no le habíamos echado mano
no los habíamos apropiado porque también hay una resistencia frente a la tecnología, ¿no? Yo también tengo resistencia frente a la tecnología, pero pues ahí estaban y no nos habíamos dado como la intención de... esto nos acerca, esto nos conecta, aquí nos están viendo y yo no les veo a ustedes 4, pero pues a los demás que nos están escuchando, pues esto quedará como en esta interlocución mediada por la tecnología y queda uno como con la sensación de, hey, quisiera más preguntas, porque sé que hay más preguntas y van a emerger más preguntas y sería bueno escucharlas, ¿sí? Y yo con mucho gusto, pues en su momento, por medio de cualquiera de ustedes, pues las recibiré si hay preguntas para dialogar. Es un diálogo. Y es lo bonito, hablando de no relatos, sino de los diálogos precisamente construyen saber. Y el poder de las conversaciones, ¿no, profe? O sea, sí. Lo que estamos haciendo es conversar y, por ejemplo, en un ámbito educativo que se da mucho frente a las posiciones, a las culturas y demás. Pues bueno, profe, yo de manera especial le quiero agradecer nuevamente por darnos este espacio y quiero también darle paso a mis compañeros para que muy brevemente nos digan o nos concluyan este espacio tan importante que tuvimos, Adriana. Bueno, pues igual que Robinson, José Vicente, agradecerte por el tiempo que nos has dado y por llegar a ahondar más sobre el tema del lenguaje. Y pues para finalizar, obviamente, muy importante que hayas hecho resaltar el tema del poder de la conversación, que es básicamente lo que viene todo del trabajo, del buen trabajo del ser humano con su lenguaje y con las relaciones entre ellos mismos y sus culturas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad para seguir ahondando estos temas tan interesantes de la comunicación del lenguaje. Mónica, concluyamos este espacio tan importante que hemos tenido. No, igual también agradecer a José por el espacio que nos otorgó y por compartir con nosotros estos conocimientos. Bueno, muy bien. Diego, ya para finalizar, ¿algo más para aportar en esta charla, en esta conversación que hemos tenido con este invitado? No, aportar, yo creo que más no puedo. Realmente muchísimas gracias por este gran conocimiento que nos has ofrecido, por solucionar estas dudas realmente que como tú decías, podemos que hay que quedarnos hablando y hablando muchísimo porque eso nos va hasta nuestros orígenes, hasta la actualidad. Entonces, no, más que todo agradecerte muchísimo, muchísimo por este espacio. Así es, bueno, profe, pues ya sabe, el equipo le agradece muchísimo y yo sé que nuestros compañeros que en estos momentos están muy pendientes de esta clase y de nuestra exposición. Profe, muy buena noche, que descanse. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar muy atentos a este espacio. Muchísimas gracias.